Ah, otra vez le repartimos unas hojitas, otra vez con la misma temática de la semana anterior. Está señalada con un marcatextos, un texto, y entonces el texto que esté marcado, si me ayudas por favor para leerlo. Y entonces, alguno dice ahí que está marcado, que está en traducción en lenguaje actual. La mayoría están en Reina Valera, pero los puse así porque en lenguaje actual algunos versículos se entienden de una manera o está escrito en un vocablo más del pueblo. Y entonces por eso lo señalé. Lo puedes leer en tu Biblia electrónica, pero si no lo tienes y solamente tienes Reina Valera, está bien, no hay ningún problema, lo podemos leer de ahí. Y mis hermanos, pues vamos a comenzar. Así está señalado también el numerito y el número que te toca. Bueno, pues entonces levanta la mano y nuestro hermano te va a llevar el micro. Vamos a comenzar. Te pido, mis hermanos, que cierres tus ojos para orar y ponernos en manos de nuestro Señor. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia de que hoy estemos nuevamente, Señor, hablando de tu palabra, recibiendo tu palabra y, Señor, motivando nuestra vida con tu palabra. Muchas gracias porque tú eres nuestro motor de vida. Gracias a ti que estamos hoy reunidos y que hoy podemos nuevamente alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Te pedimos, Padre, que obres en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, para que tu palabra nos llene de vida, nos llene de amor. Y sobre todo, mi Señor, que seas tú quien dirija esta reunión. Ayúdanos, Padre, para que tu Espíritu Santo fluya libremente con nosotros, mi Señor, y podamos entender todo lo que tú quieres decirnos a través de este estudio. Muchas gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Recordamos un poquito, la semana pasada el tema fue la humillación de Cristo en su obra salvadora. Y hablábamos de que Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre, pero no se despoja de su divinidad y acepta ser Él quien reciba la ira de Dios en la muerte de cruz y resucitar venciendo a la muerte. Y con esto, queridos hermanos, rompe la brecha que existía entre el hombre y Dios, y ahora nosotros podemos tener un acercamiento directo con Dios, teniendo como intermediario a Jesucristo. Recordemos también, hermanos, que Cristo dejó a un lado su majestad divina y asumió la naturaleza humana. Se sometió a la ley y a la maldición de la ley. Fue encarnado y nació como un niño indefenso en Belén. Se sintió vulnerable como un cordero llevado al matadero y cargó sobre sus espaldas las iniquidades de todos los hombres. Padeció la muerte de cruz y resucitó, cumpliendo así el plan de Dios Padre. Vimos también, hermanos, que Adán fue el primer hombre hecho del polvo de la tierra y recibió el aliento de vida de Dios. Y Jesús es un ser que da vida y vino del cielo a la tierra. También que Adán desobedeció al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que trajo la muerte al mundo, y Jesús resistió toda tentación a pecar y mantuvo su inocencia. Recordemos también que la muerte sustitutoria significa que Jesús murió en lugar de otros, tomando el castigo que merecían para que ellos pudieran ser perdonados y reconciliados con Dios. Y de acuerdo a lo que nos marca la Biblia, todos los seres humanos hemos pecado y merecemos la separación de Dios. Recordando que Dios es justo y no puede ignorar el pecado, pero también es amoroso y desea salvar a su pueblo. Por eso envió a Jesús, su Hijo, para tomar el lugar de los culpables. Y recordemos que el propósito final de la redención no es solo escapar del infierno, sino vivir con Dios, conocerlo, disfrutarlo y adorarlo para siempre. Mis hermanos, el tema que corresponde al día de hoy tiene
como título La eficacia de la obra salvadora de Cristo. ¿Sí? Y entonces voy a leer todo el párrafo completo, está en sus hojitas, todo completo, y después está también desglosado por partes. Dice así: Dios el Padre se complació en aceptar el sacrificio de Cristo como una expiación completa por el pecado, levantándolo a nueva vida y vindicando su identidad y obra como el Mesías. Para aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios no requiere otro sacrificio por el pecado, ni existe ningún logro o mérito humano que se pueda sumar a lo realizado por Cristo. La obra expiatoria de Cristo es completamente eficaz, asegurando la salvación plena de todos los elegidos al comprar el perdón de pecados, los dones de fe y arrepentimiento, la vida eterna y toda otra bendición que viene al pueblo de Dios. Como la expiación única y suficiente por el pecado, la obra salvadora de Cristo ha de ser proclamada a toda persona, sin excepción, como el único medio de reconciliación con Dios. No hay otro mediador entre Dios y el hombre más que nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y Él recibirá con amor redentor a todos aquellos que vengan a Él en fe. Esta es todo lo que nos toca de tema el día de hoy. Entonces vamos a comenzar desglosando la primera parte. ¿Sale, mis hermanos? Que dice así: Dios el Padre se complació en aceptar el sacrificio de Cristo como una expiación completa por el pecado, levantándolo a nueva vida, vindicando su identidad y obra como el Mesías. Estos son los puntos 244 y 245. Mis hermanos, entonces en estos dos puntos hay dos palabritas, una que les puse aquí como un recordatorio de la palabra expiación, que dice que en la Biblia la expiación es el acto de padecer el castigo por los pecados, lo que permite al pecador arrepentido reconciliarse con Dios, y eso fue lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿sale? La otra palabra que dice aquí, vindicar, es demostrar que algo es verdadero, justo y legítimo. En la Biblia, vindicar tiene que ver con que Dios afirma, defiende o prueba públicamente la justicia o verdad de una persona o una obra, ¿sí? En este caso no es la obra de una persona, sino la obra que realizó Jesucristo en la muerte de cruz. ¿Sale? Entonces, nuestro Dios, mis hermanos, se complació en aceptar el sacrificio de Cristo. Por consiguiente, Jesús no murió por error ni por casualidad. Es decir, su muerte fue parte del plan eterno de Dios para salvar al hombre del pecado, y Dios aceptó voluntariamente ese sacrificio porque era perfecto, santo y suficiente. Y con esto, hermanos, Cristo pagó totalmente por el pecado y no dejó nada pendiente. Ahora, mis hermanos, la resurrección fue la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Y al resucitar, Dios declaró públicamente que Jesús venció al pecado, la muerte y el diablo. Al resucitarlo, Dios afirmó públicamente que Jesús era en verdad el Hijo de Dios, es decir, el Mesías prometido. Por Romanos 1:4. La resurrección fue la gran señal divina que confirmó que Jesús era quien dijo ser y que su obra fue completa y perfecta. Una nota muy importante, mis hermanos, es que Dios el Padre aceptó con agrado el sacrificio de Cristo como expiación perfecta, y para mostrarlo al mundo, lo resucitó, comprobando que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Salvador y el Hijo glorioso de Dios. Ahora vamos a ver los fundamentos bíblicos del punto 244. ¿Alguien lo tiene? El punto 244.
¿no? Entonces, yo creo que se quedó en las que sobraron. Yo se los leo, hermanos. El fundamento bíblico de esta parte está en Romanos. ¿De este lado está? Ah, ¿lo quiere leer, hermano? Ah, qué caray. ¿Quiere que lo lea? Lo tenemos aquí en Romanos 19. Dice así, que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es el fundamento bíblico del punto 244. Y del 245, ¿alguien lo tiene, mis hermanos? 245. Es el versículo Hechos 4, del 10 al 12. ¿No le tocó a nadie? Bueno, sí, claro. Hechos 2:22. Sí. No, 4:10, 4:10 al 12. Si quiere lo leo, hermano. Aquí ya lo tiene. Ok. Hechos 4:10. Sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sí? Sigue. Sí. Hasta el 12, perdón. Es hasta el 12, hermano. Bien, bien. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Más? Hasta ahí, hermano. Ya es el... Hasta ahí, muchas gracias. Como podemos darnos cuenta, aquí en esta palabra nos dice que Jesucristo es la piedra principal que sostiene todo el edificio, ¿verdad? Y el edificio, ¿qué somos? Pues somos nosotros. Es prácticamente lo que nos está diciendo. Entonces, con esto queda sustentado la parte, el punto 245. Sale, continuamos con otro apartado, mis hermanos. Dice así: para aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, la justicia de Dios no requiere otro sacrificio por el pecado, ni existe ningún logro o mérito humano que se pueda sumar a lo realizado por Cristo. Estos son los puntos 246 y 247. Ok. Hermanos, está tocando, bueno, puse dos definiciones aquí, un poquito que nos pueden ayudar a comprender. Una es la definición de fe. ¿Alguien recuerda qué es la fe? De lo que no se ve. Así es. Yo creo que esa es la mejor definición que pudiéramos encontrar, no solamente en la Biblia, sino en todos los diccionarios, porque nos está hablando. Esto es la cita en Hebreos 11:1, como dicen los hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperamos, hermanos? Esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor para gozar la vida eterna y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Recordamos que la Escritura nos dice que nuestro Dios es un Dios invisible, pero gracias a su Espíritu Santo que vive en nosotros, se puede manifestar. Y Él manifiesta todo su amor, toda su gloria en nosotros. Sí, hermanos, para que nosotros podamos ser imágenes de Él y así se lleve toda la gloria a través de nuestras vidas. Mis hermanos, entonces, por eso es que es la mejor definición de fe que podemos encontrar en cualquier escrito. Otra definición que puse aquí es justicia de Dios. Y yo cuando estaba leyendo encontré una cita, hermanos, y yo creo que se las voy a
La quise compartir porque encuentro esta cita muy clara, muy edificante. Pero esta es una cita de un teólogo que se llamaba Francisco Lacueva. Este teólogo, pues, me gustan mucho algunos de sus estudios y cuando la encontré, creí que era muy conveniente poderla leer. Entonces dice así: la justicia de Dios es tanto un atributo esencial de su naturaleza y como un regalo que se le ofrece a los pecadores, que se revela en el Evangelio a través de la fe en Jesucristo, declarando a los pecadores justos ante Dios, la cual no busca la condena del culpable, sino la salvación y el renacimiento espiritual, incluso del más obstinado pecador, y se manifiesta en la misericordia, en la voluntad de Dios de ser justo a todo aquel que cree y se arrepiente. Fin de la cita, teólogo Francisco Lacueva. Entonces, mis queridos hermanos, en muchas enseñanzas hemos aprendido que la salvación no la recibimos por nuestras obras ni por alguna religión, mucho menos por tradición o herencia, sino más bien, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, la recibimos cuando depositamos toda nuestra fe en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor. Ahora, hermanos, el sacrificio de la muerte en cruz y resurrección de Jesús fue único, perfecto y suficiente. Es decir, no hace falta ningún otro sacrificio adicional o ritual, ninguna penitencia, ninguna religión o cualquier buena obra por parte del hombre para tener la salvación. Es decir, Cristo hizo todo de una manera perfecta. Y eso significa que Dios quedó plenamente complacido con el sacrificio de Cristo. Ahora, hermanos, si nosotros creemos que el sacrificio de Jesús en la cruz requiere de alguna otra ayuda, estamos poniendo en duda todo el señorío y poder de Dios. De hecho, podemos caer en una blasfemia al suponer que nosotros tengamos que ayudar a Dios cuando Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, nosotros ya no tenemos nada más que hacer, más que dos cosas: arrepentirse y tener fe en Cristo Jesús. Con esto, mis hermanos, a mí me llenó de mucha alegría, de mucho orgullo, y yo creo que he platicado con algunos hermanos y también lo han visto así, se sienten así, ¿no? Porque qué grande cosa lo que las Escrituras nos revelan, que solamente con creer y arrepentirme de mis pecados soy salvo y recibo a Cristo. Es decir, toda la obra que hizo Dios, el mismo Dios que hizo el mundo, el mismo Dios que creó al hombre, el mismo Dios que hizo el universo y el mismo Dios que ha hecho todas las modificaciones a través de la historia de su pueblo, de su pueblo. Entonces es el mismo Dios que me llamó y es el mismo Dios que ha hecho la obra para que yo recibiera a Cristo en mi corazón. Mis hermanos, y como sustento bíblico tenemos el punto 246. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien le tocó? Hermano Ramón, te toca el maratón. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Gracias, hermana. Esta versión está en traducción en lenguaje actual. Y entonces por eso la puse, porque queda más entendible este versículo. Ahora, el punto 247. Acá, hermano. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida,
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es Romanos 3:27, ¿verdad, hermana? Ujú. Entonces, aquí, hermanos, nos podemos dar cuenta cómo nuestro Señor es el único que puede hacer toda la obra. Más bien ya la hizo con la muerte en cruz y resurrección. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario? Ok. Vamos a continuar con el punto 248 al 252. Dice así: la obra expiatoria de Cristo es completamente eficaz, asegurando la salvación plena de todos los elegidos al comprar el perdón de pecados, los dones de fe y arrepentimiento, la vida eterna y toda otra bendición que viene al pueblo de Dios. Muy bien, mis hermanos. La expiación se refiere al sacrificio de Jesucristo en la cruz, que por medio de este sacrificio Jesús pagó el precio por los pecados de aquellos que llegan a Cristo en arrepentimiento y fe. Con esto se considera que Cristo, ahora, mis hermanos, no solo hizo posible la salvación, sino que realmente aseguró la salvación de aquellos por quienes murió. Esto significa que la muerte de Cristo logra lo que se propone. No solo abre una posibilidad, sino que garantiza resultados concretos. Es decir, la muerte de Cristo no fue de que a ver si con eso lo logra, no. A través de la muerte y resurrección de Cristo es todo lo que nos puede hacer que estemos en comunión con Dios para disfrutar de nuestra gloria eterna. Para muchos teólogos reformados, la expiación es eficaz porque cumple su propósito sin fallar, es decir, redimir a los elegidos. Hermanos, recordemos que en estudios pasados hemos visto quiénes son los elegidos, y con la obra de redención que hace Cristo, no solo nos redime del pecado, sino que asegura cada aspecto necesario de la salvación, que son perdón, fe, arrepentimiento, santificación, santificación progresiva y vida eterna. Hermanos, con la muerte en cruz, Jesús no solo compró el perdón de los pecados, como dice Primera de Pedro 1 del 18 al 19, sino también los medios por los cuales todos somos salvos, como la fe y el arrepentimiento. Y estos dones no los puede producir el ser humano por sí mismo, sino que Dios los otorga en su soberanía. Esto lo vemos en Efesios 2, 8 y 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Como beneficios que Cristo ganó en la cruz para todos los redimidos, recibiendo con eso todas las bendiciones espirituales, incluyendo nuestra justificación, nuestra adopción como hijos de Dios, siendo la morada del Espíritu Santo, la santificación progresiva y la gloria eterna. ¿Sí, mis hermanos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Entonces vamos a ver el sustento bíblico. El punto 248. ¿Alguien que nos ayude a leerlo? ¿No lo tiene? Aquí nuestro hermano. Colosenses 1:20. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él, y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. En la cruz. Gracias, hermano. El punto 249. Beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace. Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes.
Esa sangre servirá para perdonar a los pecados de mucha gente. Es Mateo 26, 28. Ajá. Ujú. Sí, nos está hablando de la sangre de su nuevo pacto, es decir, la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, hermana. El punto 250, hermanos, nuestra hermana Tere. Ezequiel 36 del 26 al 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Muchas gracias, hermana. Esta es la regeneración, ¿verdad? Corazón nuevo. Yo no entendía esa parte, pero con las enseñanzas y nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo nuestro corazón ha sido transformado. Muchas gracias y gloria a Dios. Continuamos con el punto 251. Ahora sí, hermana Vicky. ¿Ya? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchas gracias, hermana. Este versículo yo creo que es uno de los más importantes, ¿verdad? Y son de los que primerito nos aprendemos cuando llegamos a la fe. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una de las grandes verdades del Evangelio. Bueno, continuamos con el punto 252. A ver, hermana, otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Muchas gracias, hermana. Yo creo que en la carta de los Efesios el pastor nos desglosó muy bien esa parte, ¿verdad? Cómo somos merecedores, bueno, más bien recibimos, no merecemos, pero aún así las recibimos todas las bendiciones con el simple hecho de decir, creo en Cristo Jesús, me arrepiento de mis pecados y comenzar la obra que Cristo hace en nuestro corazón, en esta regeneración de nuestro corazón, que nos quita un corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Muchas gracias, hermanos. Hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere agregar algo más a este acervo cultural, bíblico? Con todo gusto. Bueno. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar con los siguientes puntos, que son los puntos 253 y puntos 254, que dice así: como la expiación única y suficiente por el pecado, la obra salvadora de Cristo ha de ser proclamada a toda persona, sin excepción, como el único medio de reconciliación con Dios. Y mis hermanos, Cristo es la única expiación, porque solo su sacrificio puede limpiar y perdonar el pecado. Y es único porque no necesitamos de ninguna otra persona, acción o ritual, ni por herencia o algún ídolo de piedra, papel o madera. Es decir, es única porque no hay otro sacrificio de cualquier persona, acción u obra que pueda hacer lo que Cristo hizo. Por tanto, es suficiente. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que su obra es completa y no necesita ser repetida ni complementada con obras humanas. Es decir, Cristo murió una sola vez y para siempre. Resucitó una sola vez y para siempre, dando con esto
toda la salvación para todo aquel que cree en Él, se arrepiente de sus pecados. Y nos hace mucho énfasis de que solamente a través de Cristo, es decir, yo no puedo hacer obras por mí mismo porque no es para salvación. Recordemos que puede haber personas morales o personas sin Cristo que realicen buenas obras, pero si no tienen a Cristo, entonces es como dice la Escritura, es una obra muerta. Como dice Pablo, una obra sin fe, pues no tiene nada que ver con Cristo, ¿no? Y entonces todo lo que yo haga sin Cristo, entonces va a ser mérito de hombre y no de Cristo. Más sin embargo, cuando nosotros llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe, ahora todo lo que hagamos será por voluntad de Él y será todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Muy bien. La obra salvadora de Jesucristo se refiere a todo lo que Jesús hizo para salvarnos, es decir, su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Esta obra no puede permanecer en secreto. ¿Qué queremos decir con esto? Que su obra debe de ser proclamada, es decir, anunciada a todas las personas para que puedan recibir el mensaje que Cristo tiene para el mundo entero. Recordemos que aquí en esta iglesia tenemos un servicio que tiene a cargo nuestro hermano diácono Gabriel, que es el evangelismo. Porque la palabra de Dios dice que debe de ser proclamada y anunciada a todo. Esa es la gran comisión que le da Cristo a los apóstoles. Pero, mis hermanos, de verdad que a mí me dio mucha tristeza en una ocasión que, bueno, yo se los hablo, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero a mí me dio mucha tristeza porque el hermano Gabriel me comentó, me dijo, hermano, pues fuimos a Guanajuato a evangelismo y nadie llegó. Yo dije, ay, hermano, ¿cómo? Me dijo, sí, nada más son los que van siempre, él, su esposa y la hermana Celia. Y yo dije, ¿pero cómo? Y dijo, sí, nadie de aquí de Guanajuato llegó. Y yo me sentí muy mal, me sentí muy triste, porque pues sí, yo dije, híjole, ¿cómo a veces sí tenemos tiempo para otras cosas y para la predicación de nuestro Señor? No tuvimos tiempo en esa ocasión. Y pues yo le dije, bueno, yo estaba reflexionando y dije, híjole, pues desafortunadamente pues mi trabajo es por las tardes y a veces pues se me hace imposible pedir permiso un sábado. Pero bueno, mis hermanos, pues así es, ¿no? Pero yo creo que debemos de tomar esto. Si nosotros podemos predicar el evangelio a cualquier otra persona, en cualquier tiempo, a cualquier destiempo, entonces lo podemos hacer. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir y predicarlo. Mis hermanos, a veces también con nuestro ejemplo se puede hacer y nos damos cuenta cómo la gente que está alrededor de nosotros sí se fija cómo son nuestros cambios de nuestra vida, cómo nos hacen notar cómo era uno antes y cómo es ahora uno. ¿Cuál es el cambio de tu vida? ¿No? Lo que decíamos de la regeneración. Cómo antes teníamos un corazón, yo tenía un corazón de burla, hermanos, un corazón soberbio, un corazón que siempre estaba tirando a las personas, que siempre yo buscaba cualquier pretexto que una persona dijera algo en tono de burla o de soberbia para yo contestar. Tuve muchos problemas, sí, porque la gente no se queda callada. Tuve muchos problemas, muchísimo, y nos enfrascábamos en guerra de palabras, claro que sí, porque yo también era muy hablador y ahora en la fe estoy aprendiendo a quedarme callado. Es muy duro, pero también, hermanos, estoy aprendiendo a hablar cuando se tiene que hablar para defender a Cristo y también para predicar el evangelio y buscar cualquier ejemplo para decir, mira, ya ves, esto es lo que hace nuestro Señor,
Esto es lo que es el cristiano, esto es lo que es el cristianismo, no es solamente una religión, cumplir, hacer un ritual y ya irnos, sino que son los cambios que podemos hacer. Y esto lo vamos aprendiendo con la lectura de la Biblia y también con las enseñanzas que tenemos todos los sábados, y la lectura, que debe de ser muy, muy importante, y los devocionales, todo lo que tú hagas, tus oraciones, eso te debe de motivar para que tu vida de verdad cambie hacia Cristo. Sí, mis hermanos, entonces, el Evangelio es universal, por tanto, debe ser anunciado a todas las personas sin distinción de raza, cultura, género, nivel social o pecado. Y como dice la palabra, que a mayor pecado, mayor gracia. Y eso debe de ser un aliciente para aquellas personas que no conocen el Evangelio, y podérselos compartir para que puedan tener ese acercamiento con Dios a través de Jesucristo. Cristo es el único medio de reconciliación con Dios y significa restaurar la relación dañada entre Dios y la humanidad debido al pecado original. Así que, mis hermanos, Cristo es el único mediador que puede restaurar esa relación. Como dice 1 de Timoteo 2:5, como dice la Santa Escritura, que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Mis hermanos, esta parte muy importante, ¿no? Que dice que a mayor pecado, mayor gracia, pero también la parte que decía Pablo, entonces, ¿qué pues? ¿Vamos a seguir pecando para que sigamos recibiendo gracia? No, quiere decir que por muchos pecados que hayamos cometido al llegar a Cristo, es decir, entre más pecados tuvimos, fue mayor la gracia. Pero ahora ya no somos pecadores solo por pecar. Ahora nuestro Señor nos manda a que nosotros, si tenemos un pecado ocasional, entonces en ese momento acudir a los pies de Cristo, pedir perdón, y no solamente a Cristo. Si ofendemos a alguien, tenemos que ir a pedir perdón para restaurar nuevamente nuestra relación con Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Agrandar este tema? ¿O pasamos a los versículos bíblicos? El punto 253. ¿A quién le tocó, mis hermanos? ¿Aquí nuestra hermana? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, hermana. De acuerdo a la palabra que dice aquí en Hechos 4:12, Cristo, y solo Cristo, es el único en que podemos ser salvos. El punto 254, mis hermanos, aquí con César. Te quedó bien cerquita, hermano. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os has mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermano. Esto es lo que hablábamos, ¿no? De la predicación del Evangelio. Hermanos, pues tenemos una gran comisión. Tenemos una gran encomienda que todos nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas a todos aquellos que no conocen, a todos a quienes estén a nuestro alcance, que podamos hacer. Y yo creo que nos damos cuenta cuando se siembra esa semilla. Recordemos que no debemos de frustrarnos si la persona no llega, porque nosotros solamente ponemos la semilla, pero el que hace la obra y el que germina la semilla y el que la siembra es Cristo Jesús, ¿sale? Entonces, pero a nosotros nuestra tarea es predicar las buenas nuevas. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar. Los siguientes puntos, que son 255
y 256, que dice así: no hay otro mediador entre Dios y el hombre más que nuestro Salvador, Cristo Jesús, y Él recibirá con amor redentor a todos aquellos que vengan a Él en fe. ¿Alguien tiene el punto 255, hermanos? Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, hermana. El punto 256. Dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gracias, hermano. Muy bien, de acuerdo a lo que dice Primera de Timoteo 2:5, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no necesitamos otros intermediarios, ni santos, ni ángeles, porque Cristo, a través de su sacrificio, abrió el camino directo al Padre. Mis hermanos, la palabra Salvador enfatiza la misión de Jesucristo, que es rescatar al ser humano del pecado y la condenación eterna. Recordemos que Jesús murió en la cruz como sustituto nuestro y resucitó para darnos vida eterna. Jesús, mis queridos hermanos, no rechaza a nadie que se acerque a Él con sinceridad. Su amor redentor es aquel que transforma, perdona y restaura, como Cristo mismo dijo en Juan 6:37, al que a mí viene no le echo fuera. La salvación, hermanos, no es por obras, sino por fe. Como dice Efesios 2:8-9, quienes confían en Jesús como Señor y Salvador, reconociendo su necesidad de perdón, reciben gracia y vida nueva. En la religión tradicional donde muchos de nosotros salimos, sí se nos inculcaba, ¿no? Que había otro mediador para llegar a Jesucristo. Y yo recuerdo una persona me decía en un tiempo, es que la madre de Jesús tiene poder para darle órdenes a su hijo. Y pues como no leíamos la palabra, no la entendíamos, pues algunas personas lo creíamos, ¿no? Y yo decía, es cierto, porque si lo vemos en el mundo secular, pues mi madre me puede dar una orden y yo, por ser hijo obediente, la tengo que respetar, la tengo que cumplir. Pero en este caso no. En este caso no, porque la palabra de Dios dice que solamente creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, es la única manera en que podemos ser salvos. Y Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios. Y que su Espíritu Santo ahora mora en nosotros y que no necesitamos absolutamente de nada más que su obra que fue realizada en el Monte Calvario. Y que a través de Cristo es lo que tenemos que aceptar, mis hermanos, para poder ser salvos. ¿Hasta aquí todo bien, hermano? Sí. Bueno, entonces ya estamos por terminar. Solamente quisiera darles una nota final. No recuerdo si vienen las hojas, creo que no. No, ¿verdad? Dice, la eficacia de la obra de Cristo la podemos entender como el poder real y suficiente de su vida, muerte y resurrección para traer salvación a la humanidad. Jesús logró plenamente la salvación que vino a traer su sacrificio. Perdónenme, es que el dictador me puso otras cosas. Bueno, lo voy a leer otra vez. La eficacia de la obra salvadora de Cristo
Lo podemos entender como el poder real y suficiente de su vida, muerte y resurrección. Para traer salvación a la humanidad, Jesús logró plenamente la salvación que vino a traer. Es decir, su sacrificio es poderoso, suficiente y confiable para todo el que cree en él. Y hermanos, entonces con esto terminamos. Esta parte, híjole, desafortunadamente no pude hacerlo en dos. Nos falta otra parte y entonces vamos a continuar la siguiente semana todavía con la obra salvadora de Jesucristo. Y más porque la semana pasada el tema sí fue un poquito extenso y sí previmos de que probablemente iba a haber un poquito de dudas y entonces no lo pudimos dividir en dos secciones. Entonces yo quisiera pedirles de su comprensión porque la siguiente semana también vamos a tocar otro tema de la obra salvadora de Jesucristo. ¿Sale? Entonces, si no tienen ningún comentario, mis hermanos, pues vamos a orar para dar por concluido este tema del día de hoy. Te invito a que cierres tus ojos, mis hermanos. Muchas gracias, Padre bendito, Padre misericordioso. Gracias porque tú, Señor, eres santo y tú, mi Padre, eres quien dirige nuestras vidas. Te agradecemos, mi Dios, por este tiempo que nos has permitido recibir tu palabra, alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que permitas que podamos llegar a nuestros destinos con bien. Permite, Señor, que podamos seguir disfrutando de tu amor, seguir teniendo ese gusto por leer, seguir teniendo esa alegría, Señor, por tu evangelio y que podamos compartirlo a todos. Muchas gracias, Padre, por tu misericordia derramada por nosotros. Te pedimos que obres en todos nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.